Hola y bienvenidos. Nos alegra muchísimo que estéis aquí hoy con nosotros, de verdad, gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de compartir este rato con vosotros. Yo soy M. Y yo soy Matías y en este espacio te ayudamos a aprender y practicar español real, el español que se usa en la vida diaria. Hablamos despacio, de forma clara y con buena energía para que puedas entender y aprender sin estrés. Si te gusta este contenido, recuerda suscribirte al canal y darle a me gusta. Eso nos ayuda mucho a seguir creando nuevos episodios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy útil cuando aprendes un idioma. ¿Cómo hablar de tu país en español? Y en este episodio vamos a hablar concretamente de España. España es un país muy interesante, con mucha historia, mucha cultura, y muchas formas diferentes de vivir. ¿Exacto? Así que vamos a empezar con una pregunta muy sencilla, pero muy importante. M, ¿de dónde eres? Soy de España. España. Es un país precioso. ¿Puedes contarnos un poco más sobre España? Claro. España está en el sur de Europa, está entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y también tiene montañas, islas y muchas regiones diferentes. Eso es algo muy importante. España no es solo una cosa, es un país muy diverso. Sí. Cada región tiene su propia cultura, su comida, su forma de hablar y sus tradiciones. Por eso, cuando hablas de España, puedes hablar de muchas cosas diferentes. Exactamente. Ahora vamos a empezar con algo básico que siempre se pregunta cuando hablas de un país. ¿Cuál es la capital de España? La capital de España es Madrid. Madrid es una ciudad muy conocida. ¿Cómo es Madrid? Madrid es una ciudad grande y muy viva. Hay mucha gente, muchos museos, parques, tiendas, bares y restaurantes. También es una ciudad con mucha vida social, ¿verdad? Sí. En Madrid a la gente le gusta salir, quedar con amigos y disfrutar de la ciudad tanto de día como de noche. Eso es algo muy típico de España en general. Sí, es verdad. Ahora vamos a hablar del clima, porque el clima es algo que mucha gente quiere saber. Sí, el clima es algo muy importante cuando hablamos de un país. Mucha gente piensa que en España siempre hace calor. Pero eso no es del todo cierto. España tiene varios tipos de clima, dependiendo de la zona. Por ejemplo, en el sur y en el centro del país suele hacer bastante calor, sobre todo en verano. Sí, en verano las temperaturas pueden ser muy altas, especialmente en ciudades del sur como Sevilla o Córdoba. ¿Y qué pasa en el norte de España? En el norte el clima es más suave y más húmedo, llueve más y las temperaturas son más frescas. Eso sorprende a mucha gente, porque no todo el país es seco y caluroso. Exacto. España tiene 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno. ¿Cómo es la primavera en España? La primavera es una época muy bonita. El clima es agradable, no hace ni mucho frío ni mucho calor, y los campos están verdes. ¿Y el verano? El verano es muy caluroso en muchas zonas. Por eso muchas personas van a la playa o buscan lugares más frescos. En verano, mucha gente va de vacaciones, ¿verdad? Sí, es una época de vacaciones muy importante. Las playas se llenan y las ciudades costeras tienen mucha vida. ¿Y el otoño? El otoño es más tranquilo. Las temperaturas bajan poco a poco y es un buen momento para viajar. ¿Y el invierno? El invierno es frío en algunas zonas, especialmente en el norte y en las montañas. En algunas ciudades puede nevar. Eso es interesante, porque mucha gente no imagina nieve en España. Sí. Pero España tiene montañas altas y estaciones de esquí. Ahora que hemos hablado del clima, podemos pasar a otro tema muy importante, la comida. Sí, la comida es una parte fundamental de la cultura española. Cuando alguien aprende español, casi siempre quiere saber cómo es la comida en España. Y es normal, porque en España se come muy bien y la comida es un momento para compartir. Entonces, M, ¿qué tipo de comida es típica en España? En España hay mucha variedad de comida, porque cada región tiene platos típicos diferentes. Eso es algo muy interesante. No se come lo mismo en el norte que en el sur. Exacto. Por ejemplo, en la costa se come mucho pescado y marisco, y en el interior hay más platos de carne. ¿Cuáles son algunos platos muy conocidos de España? Algunos muy famosos son la paella, la tortilla de patatas, el jamón, el gazpacho y por supuesto las tapas. Las tapas son muy populares fuera de España. Sí.
Las tapas son pequeñas porciones de comida que se comparten. Ir de tapas es una actividad social. ¿La gente suele ir de tapas con amigos? Sí, normalmente se va con amigos o con la familia. Se come, se habla, y se pasa tiempo juntos. Eso suena muy agradable. Lo es. En España comer no es solo alimentarse. Es un momento social muy importante. ¿A qué hora se come normalmente en España? Normalmente se come entre las 2 y las 3 de la tarde. Eso es bastante tarde para algunas personas de otros países. Sí, y la cena también es tarde. Normalmente se cena entre las 9 y las 10 de la noche. ¿Y la gente se adapta a esos horarios? Sí, es lo normal aquí. El día empieza y termina un poco más tarde que en otros países. Ahora entiendo por qué las calles están llenas de gente por la noche. Exacto. Ahora podemos hablar un poco sobre la gente en España. Sí, ¿cómo describirías a la gente española? En general, la gente es abierta, cercana y expresiva. Nos gusta hablar y mostrar emociones. ¿La gente suele ser amable con los visitantes? Sí, normalmente sí. A muchos españoles les gusta ayudar y explicar cosas a las personas que vienen de otros países. Eso hace que viajar por España sea más fácil. Sí, y también más agradable. Ahora me gustaría hablar de los idiomas en España. Buena idea. España es un país con varias lenguas. Además del español, ¿qué otras lenguas se hablan? En algunas regiones se habla catalán, gallego o euskera, entre otras lenguas. Eso hace que España sea un país muy rico culturalmente. Exacto. Cada región tiene su identidad. Ahora vamos a hablar de algo que también es muy famoso en España, las fiestas. Sí, las fiestas son una parte muy importante de la vida en España. Es verdad. España es conocida en todo el mundo por sus fiestas y celebraciones. Hay fiestas grandes, pequeñas, religiosas, tradicionales y también muy modernas. ¿Puedes nombrar algunas fiestas importantes de España? Claro. Por ejemplo, la Semana Santa, las Fallas, San Fermín, la Feria de Abril o la Tomatina. La Semana Santa es muy famosa, ¿verdad? Sí. Se celebra en muchas ciudades y pueblos, especialmente en el sur de España. Hay procesiones, música y mucha tradición. ¿Es una fiesta religiosa? Sí, es una celebración religiosa, pero también cultural. Mucha gente participa aunque no sea religiosa. ¿Y las fallas? Las fallas se celebran en Valencia. Se construyen figuras grandes y coloridas llamadas fallas, y al final se queman. Eso es muy impresionante. Sí, es una fiesta muy visual, con fuego, música y mucha gente en la calle. San Fermín también es muy conocido. Sí, se celebra en Pamplona. Es famoso por los encierros, donde los toros corren por las calles. Es una fiesta que atrae a muchas personas de otros países. Exacto. Mucha gente viaja a España solo para vivir estas fiestas. ¿Y qué pasa con las fiestas locales? Cada pueblo y cada ciudad tiene sus propias fiestas. Son muy importantes para la gente que vive allí. Entonces, cuando hablas de España, también puedes hablar de fiestas locales. Sí, es una buena forma de explicar la cultura. Ahora vamos a cambiar un poco de tema y hablar del paisaje de España. Buena idea, porque el paisaje es muy variado. España tiene playas, montañas, campos y ciudades históricas. Sí. Por ejemplo, en el norte hay montañas y paisajes verdes. Y en el sur hay playas y zonas más secas. Las playas españolas son muy famosas. Sí, hay playas increíbles en el Mediterráneo, en el Atlántico y en las islas. ¿Y las islas? España tiene dos grupos de islas muy conocidos, las Islas Baleares y las Islas Canarias. Las Canarias tienen un clima muy especial, ¿no? Sí, allí hace buen tiempo casi todo el año. Por eso mucha gente va de vacaciones. Ahora que hablamos de paisaje y vacaciones, podemos hablar del turismo. Sí, el turismo es muy importante en España. Cada año vienen millones de personas de todo el mundo a visitar el país. Muchos vienen por el clima, otros por la comida, otros por la cultura y la historia. ¿Y cuáles dirías que son algunas ciudades muy visitadas en España? Algunas de las más visitadas son Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga. Barcelona es muy famosa, ¿verdad? Sí. Barcelona es conocida por su arquitectura, especialmente por las obras de Gaudí, como la Sagrada Familia. También está cerca del mar. Exacto. En Barcelona puedes disfrutar de la ciudad y de la playa al mismo tiempo. ¿Y Sevilla? Sevilla es una ciudad con mucha historia.
Es famosa por su catedral, la Giralda y el flamenco. El flamenco es muy típico de España. Sí, es una música y un baile tradicional que expresa muchas emociones. ¿Y Madrid, además de ser la capital, qué ofrece? Madrid tiene museos muy importantes como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen. También tiene parques grandes como el Retiro. Es una ciudad ideal para caminar. Sí, y para perderse por sus calles. ¿Y cómo suele viajar la gente dentro de España? Muchos viajan en tren, especialmente en trenes de alta velocidad que conectan las principales ciudades. Eso hace que viajar sea rápido y cómodo. También se viaja mucho en coche, sobre todo para conocer pueblos pequeños. Los pueblos españoles son muy bonitos. Sí, muchos pueblos conservan tradiciones antiguas y una vida más tranquila. Eso gusta mucho a los visitantes. Exacto. Ahora podemos hablar un poco del estilo de vida en España. Sí, porque el estilo de vida es algo que llama mucho la atención. En España la gente suele vivir con calma, pero también con mucha vida social. ¿La gente pasa mucho tiempo fuera de casa? Sí, es muy común quedar para tomar algo, pasear o sentarse en una terraza. Las terrazas son muy típicas. Sí, sobre todo cuando hace buen tiempo, que es muchas veces. Ahora me gustaría hablar de la familia. Buena idea. La familia es muy importante en España. ¿La gente suele estar muy unida a su familia? Sí. Es común pasar mucho tiempo con la familia, especialmente los fines de semana. Eso se nota en las comidas familiares. Exacto. Ahora, para las personas que aprenden español es importante saber cómo describir todo esto con palabras sencillas. Por ejemplo, puedes decir, España es un país con mucha historia o la gente en España es amable. O también, en España se come tarde. O hay muchas fiestas tradicionales. No necesitas frases complicadas. Lo importante es comunicar ideas claras. Ahora vamos a repasar algunas palabras útiles para hablar de España y de cualquier país. Sí, vamos a repasar algunas palabras muy útiles que puedes usar para hablar de España o de cualquier país. Son palabras sencillas, pero muy importantes cuando describes un lugar. Empezamos con una palabra básica, capital. La capital es la ciudad principal de un país, normalmente donde está el gobierno. Por ejemplo, Madrid es la capital de España. Así que puedes decir, la capital de mi país es Madrid. Otra palabra muy importante es clima. El clima describe cómo es el tiempo en un lugar, si hace sol, si llueve, si hace frío o calor. Por ejemplo, puedes decir, el clima en España es soleado en muchas zonas. O también, en verano, el clima es muy caluroso. Otra palabra muy útil es tradición. Una tradición es algo que la gente hace desde hace muchos años. Por ejemplo, ir de tapas es una tradición en muchas ciudades de España. O celebrar fiestas locales en los pueblos. Otra palabra importante es cultura. La cultura incluye la música, la comida, las costumbres, el arte y la forma de vivir de un país. España tiene una cultura muy rica y muy diversa. También podemos hablar de paisaje. El paisaje es lo que ves cuando miras a tu alrededor, playas, montañas, campos o ciudades. Por ejemplo, el paisaje de España es muy variado. Otra palabra que usamos mucho es fiestas. Las fiestas son celebraciones especiales, muchas veces con música, comida y gente en la calle. España es famosa por sus fiestas. Y una última palabra muy importante es gente. Cuando hablas de un país, siempre puedes hablar de su gente. Por ejemplo, la gente en España es cercana y sociable. Todas estas palabras te ayudan a construir frases sencillas. No necesitas usar palabras difíciles para expresarte bien. Ahora, vamos a usar estas palabras en ejemplos reales. Por ejemplo, España tiene una capital muy activa. O, el clima en mi país es muy agradable. O también, las tradiciones españolas son muy importantes. Perfecto. Ahora vamos a pasar a otra parte importante cuando hablamos de un país, las costumbres diarias. Sí, cómo vive la gente en su día a día. Eso ayuda mucho a entender un país. Sí, las costumbres diarias dicen mucho sobre un país. Totalmente. Cuando conoces cómo vive la gente cada día, entiendes mejor su cultura. Por ejemplo, en España los horarios son diferentes a los de muchos otros países. Sí. El día empieza un poco más tarde para muchas personas. La gente suele desayunar algo ligero por la mañana, como café con tostada.
Luego se trabaja o se estudia hasta la hora de comer. Y como ya dijimos antes, la comida es bastante tarde, normalmente entre las 2 y las 3. Después de comer, algunas personas descansan un poco. Sí, en algunos lugares todavía existe la costumbre de la siesta, sobre todo en pueblos o en verano. Pero no todo el mundo duerme la siesta. No, claro. Hoy en día mucha gente vuelve al trabajo o continúa con su rutina. ¿Y por la tarde qué suele hacer la gente? Por la tarde es común quedar con amigos, ir a pasear, hacer deporte o sentarse en una terraza. Las terrazas son muy típicas en España. Sí, a la gente le encanta sentarse fuera, hablar y tomar algo con calma. ¿Y la cena? La cena suele ser tarde, como dijimos antes, entre las 9 y las 10. Después de cenar, muchas personas salen a dar un paseo o simplemente se quedan hablando. Sí, el paseo después de cenar es muy típico, sobre todo en verano. Eso muestra que la vida social es muy importante. Exacto. En España se valora mucho pasar tiempo con otras personas. ¿Y qué pasa los fines de semana? Los fines de semana son para descansar, estar con la familia y los amigos, y disfrutar. Mucha gente sale a comer fuera o hace excursiones. Sí, o visita pueblos cercanos, va a la playa o a la montaña. Ahora creo que es un buen momento para hablar del trabajo y los estudios en España. Buena idea, porque también forman parte de la vida diaria. Sí, hablemos del trabajo y de los estudios, porque son una parte importante de la vida en España. Muchas personas trabajan de lunes a viernes, normalmente durante el día. En algunas empresas se trabaja solo por la mañana y parte de la tarde. Y en otras se trabaja de forma continua, sin parar para comer en casa. Depende mucho del tipo de trabajo y de la ciudad. ¿Y los estudiantes? ¿Cómo es la vida de los estudiantes en España? Los estudiantes suelen ir a clase por la mañana, en algunos casos también por la tarde. Después de clase, muchos hacen deberes, estudian o quedan con amigos. Sí, y también es común hacer actividades extra, como deporte o música. ¿La gente suele separar el trabajo de la vida personal? Cada vez más. Hoy en día se valora mucho el tiempo libre y la vida personal. Eso es importante para sentirse bien. Exacto. En España se intenta encontrar un equilibrio entre trabajar y disfrutar de la vida. Ahora me gustaría hablar de algo que también define mucho al país, el carácter de la gente. Sí, ¿cómo son las personas en su forma de ser? ¿Cómo describirías el carácter de la gente en España? En general, la gente es cercana, habladora y bastante expresiva. ¿La gente suele hablar con desconocidos? Sí, es bastante normal hablar con personas que no conoces, por ejemplo en un bar o en una tienda. Eso puede sorprender a personas de otros países. Sí, pero forma parte de la cultura. Ahora creo que es un buen momento para hablar de algo que muchos estudiantes quieren saber. Cómo describir todo esto con frases sencillas. Buena idea. Vamos a dar algunos ejemplos claros. Vamos a ayudar a las personas que están aprendiendo español con frases fáciles y útiles. Sí, frases que puedan usar para hablar de España o de su propio país. Por ejemplo, una frase muy sencilla es, España es un país con mucha historia. O también, en España la gente es abierta y sociable. Son frases cortas, pero dicen mucho. Otra frase útil puede ser, en España se come tarde. Sí, esa es una frase muy común y muy real. También pueden decir, la comida española es variada y muy sabrosa. O, en España es importante pasar tiempo con la familia y los amigos. Exacto, no hace falta usar frases complicadas para expresarse bien. Ahora hablemos un poco de las tradiciones, porque eso también ayuda mucho a describir un país. España tiene muchas tradiciones diferentes según la región. Por ejemplo, las fiestas locales. Sí, casi cada ciudad o pueblo tiene sus propias fiestas. En muchas fiestas hay música, baile y comida típica. Y la gente sale a la calle para celebrar juntos. Eso crea un ambiente muy especial. Otra tradición importante es reunirse para comer los domingos. Sí, muchas familias se juntan ese día. Comen juntas, hablan, ríen y pasan tiempo de calidad. Eso es algo que muchos visitantes notan cuando vienen a España. Ahora creo que podemos hablar del clima con un poco más de detalle. Buena idea, porque el clima cambia mucho según la zona. Sí, el clima en España es muy variado y depende mucho de la región. Por ejemplo, en el norte de España suele llover más. Sí,
En zonas como Galicia, Asturias o el País Vasco el clima es más fresco y verde. Allí los veranos no son tan calurosos. Exacto. Y los inviernos suelen ser suaves, aunque llueve bastante. ¿Y qué pasa en el centro de España? En el centro, como en Madrid, los veranos son muy calurosos y los inviernos pueden ser fríos. Hace mucho calor en verano, ¿verdad? Sí, en verano las temperaturas pueden ser muy altas. ¿Y el sur? En el sur de España, como en Andalucía, hace mucho sol durante todo el año. Los veranos son muy calurosos allí. Sí, pero los inviernos son suaves y agradables. ¿Y las islas? Las Islas Canarias tienen un clima muy especial. Dicen que es primavera todo el año. Sí, las temperaturas son suaves y estables durante casi todo el año. Eso suena perfecto. Ahora podemos hablar de algo que también define mucho a España. La forma de vivir el día a día. Sí, el ritmo de vida. En general, la vida en España se vive con calma, pero también con mucha intensidad. La gente disfruta mucho del momento. Sí, se valora el tiempo con amigos, las conversaciones largas y las comidas tranquilas. Eso se nota mucho en los bares y cafeterías. Exacto. Los bares son un punto de encuentro social muy importante. La gente va a los bares no solo a comer o beber, sino a hablar. A compartir tiempo, risas y experiencias. Creo que ahora es un buen momento para ayudar a los estudiantes a describir su experiencia en España. Sí, con frases sencillas que puedan usar fácilmente. Vamos a dar ahora algunas frases muy útiles para describir una experiencia personal en España. Sí, frases que puedan usar si viven en España o si han viajado aquí. Por ejemplo, una frase sencilla es, me gusta vivir en España. O también, lo que más me gusta de España es el clima. ¿Exacto? Pueden cambiar el final de la frase según su experiencia. Por ejemplo, lo que más me gusta de España es la comida. O lo que más me gusta de España es la gente. Otra frase muy común es, España es un país muy acogedor. Eso significa que la gente hace sentir bien a los demás. También pueden decir, en España me siento cómodo. O en España me siento como en casa. Son frases sencillas pero expresan emociones reales. Ahora hablemos un poco de las costumbres diarias, porque eso también ayuda mucho a entender el país. Por ejemplo, los horarios. Sí, los horarios en España pueden ser diferentes a otros países. La gente suele desayunar temprano pero comer más tarde. Normalmente se come entre las 2 y las 3 de la tarde. Y se cena bastante tarde, a partir de las 9. Eso sorprende a muchas personas que vienen de fuera. Sí, pero con el tiempo la gente se acostumbra. Otra costumbre importante es salir a pasear por la tarde. Especialmente en ciudades pequeñas y pueblos. La gente sale a caminar, a tomar algo o simplemente a hablar. Es una forma de socializar y relajarse. Creo que ahora podemos hablar de cómo es aprender español en España. Sí, porque muchos estudiantes vienen aquí para aprender el idioma. Sí, aprender español en España es una experiencia muy completa. Totalmente. No solo aprendes el idioma en clase, también lo practicas en la calle. Escuchas español todo el tiempo, en tiendas, en el transporte, en los bares. Y eso ayuda muchísimo a mejorar la comprensión. Al principio puede ser difícil entender todo. Sí, es normal. La gente habla rápido y con acentos diferentes. Pero poco a poco el oído se acostumbra. Exacto. Y no pasa nada si no entiendes todo al principio. Es importante no tener miedo a equivocarse. Sí, cometer errores es parte del aprendizaje. En España, la mayoría de la gente es paciente con los estudiantes de español. Y muchas personas te ayudan si ven que estás aprendiendo. Otro consejo importante es hablar, aunque no sea perfecto. Sí, es mejor hablar mal que no hablar. Por ejemplo, puedes practicar frases simples cada día. Como pedir un café, comprar pan o preguntar una dirección. Esas situaciones cotidianas ayudan mucho. Además, escuchar conversaciones reales es muy útil. Como esta conversación. Exacto. Escuchar diálogos naturales ayuda a aprender vocabulario real. Ahora creo que es un buen momento para hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos hablado. Sí, un resumen claro para que los estudiantes lo tengan todo organizado. Vamos a hacer un repaso general de lo que hemos aprendido hoy. Sí, así las personas que están aprendiendo español pueden recordarlo mejor. Primero, hablamos de cómo presentar un país. Por ejemplo, diciendo,
España es un país con mucha historia. O España está en el sur de Europa. Después hablamos de las ciudades. Como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Bilbao. Y explicamos que cada ciudad tiene su propio carácter. También hablamos del clima. Sí, explicamos que en el norte llueve más, y en el sur hace más calor. Y que las islas tienen un clima diferente. Luego hablamos de la comida. La comida es muy importante en España. Mencionamos platos como la paella, la tortilla, el jamón y las tapas. Y explicamos que comer en España es un momento social. Después hablamos de la gente. Dijimos que la gente en España suele ser abierta y cercana. Y que es normal hablar y compartir tiempo con otras personas. También hablamos del ritmo de vida. Sí, del equilibrio entre trabajo y vida personal. Luego explicamos cómo es aprender español en España. Que es una buena forma de practicar el idioma en situaciones reales. Y dimos consejos para no tener miedo a hablar. Exacto, ahora creo que podemos preparar el cierre final del guión. Sí, un cierre amable y motivador para los estudiantes. Sí, vamos a cerrar este episodio de una forma clara y positiva. Hoy hemos hablado de España desde muchos puntos de vista. Hemos hablado del país, de las ciudades, del clima y de la comida. También del carácter de la gente y de la forma de vivir. Y de cómo es aprender español en España. Todo con frases sencillas que puedes usar en tu día a día. Ese es el objetivo, ayudarte a hablar español con confianza. No necesitas frases perfectas, solo comunicarte. Poco a poco, día a día, tu español mejora. Ahora llega una de nuestras partes favoritas. La pregunta del día. Sí, una pregunta para que practiques escribiendo y pensando en español. La pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de España? Puede ser la comida, el clima, la gente o las ciudades. O incluso algo pequeño, como pasear por la calle o sentarte en una terraza. Puedes escribir una frase sencilla. Por ejemplo, lo que más me gusta de España es la comida. O, me gusta España porque la gente es amable. No tengas miedo de equivocarte. Cada frase que escribes es una forma de aprender. Nos encanta leer vuestros comentarios. Y aprender sobre vosotros y vuestros países. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Esperamos que esta conversación te haya ayudado. Si te ha gustado este episodio, puedes suscribirte al canal. Y darle a me gusta para que más personas puedan aprender español. Seguiremos trayéndote conversaciones reales y útiles. Para que aprendas español de forma natural. Así que recuerda. Sigue practicando. Sigue aprendiendo. Y disfruta del proceso. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta luego.